tanto con cosas. Prefiero que la grabes tú. Después Si yo la puedes. edito para quitar los comentarios. Eso. Denme un minuto, por favor. Para Felipe y Beatriz, tengo permiso después de poder compartir su presentación por YouTube. Sí, no hay problema. Excelente. O sea, no sé, Bea, ¿tú no tienes problema? No, no tengo problema. Ya, súper. Así otros compañeros pueden trabajar en otro semestre. Ya, entonces, ¿empezamos? Dame un minuto, Bea, te digo cuando partir. Ah, ya. Espera un poquito. Súper. Voy a avisar que no me metan bulla, que voy a presentar. Adelante. Lamento la interrupción. Ya, Bea, cuando quieras. Ya. Entonces, buenos días, compañeros, compañeras, cuerpo docente. Mi compañero Felipe Hernández, vamos a presentar nuestro proyecto que consiste en realizar un algoritmo GTS paralelo basado en nodos para el juego del gato utilizando GPGPU. En esta presentación, primero vamos a introducir el problema para luego explicar la teoría detrás de este. A continuación se presentará la solución propuesta y una demostración de su funcionamiento, para por último mostrar el trabajo que queda por realizar en el futuro. Entonces, lo primero es el problema. La tarea propuesta es realizar un motor para el juego gato que realice toma de decisiones para las jugadas aprovechando la GPU para paralelizar el proceso, de manera de decidir cuál es la mejor jugada con mayor rapidez. El problema que se debe resolver para tomar decisiones en un juego como el gato es Game Tree Search, y para esto nos basamos en el paper realizado por Hao Wang y Wei Li. Ahora, la parte más básica para entender el problema es entender el juego para el cual vamos a estar decidiendo movimientos. El juego del gato consiste en un juego de 2 jugadores, los cuales marcan cruces y círculos en un tablero de 3×3. Y el ganador es el primero en lograr 3 marcas consecutivas horizontal, vertical o diagonalmente en el tablero. Entonces, para poder decidir cuál es el siguiente movimiento, se utilizan árboles de juego o game trees en inglés, que consisten en un grafo dirigido en donde cada uno de los nodos representa un estado del juego, es decir, las posiciones en que se encuentran las marcas. Y cada arista representa un movimiento, es decir, las jugadas que hacen. Estas son las marcas que se colocan en el tablero. Ya sabemos lo que es un árbol de juego, pero ¿cómo se resuelven estos? Como dijimos antes, el árbol de juego es un grafo, por lo que para resolverlo se debe recorrer este grafo buscando la mejor jugada. En los algoritmos de Game Tree Search, este recorrido se realiza utilizando una estrategia de backtracking, es decir, recorrer desde atrás hacia adelante. O si consideramos que este grafo tiene forma de árbol, sería de abajo hacia arriba. Para decidir la mejor jugada, se tiene que utilizar algún criterio o método de decisión. Y en este caso utilizaremos Minimax, que consiste en una decisión que busca minimizar la pérdida máxima esperada en un juego con información perfecta, tal como es el gato. Y con juego con información perfecta nos referimos a que en todo momento tenemos toda la información del estado actual del juego, ya que podemos ver el tablero con las marcas realizadas hasta el momento y las posiciones en donde el jugador actual puede colocar una nueva marca. En otras palabras, el algoritmo Minimax consiste en elegir el mejor movimiento para el jugador asumiendo que el contrincante escogió lo peor para este. Y para implementar Minimax de manera serial, se debe recorrer recursivamente el árbol hasta encontrar la mejor jugada. Entonces, como podemos ver en esta imagen, acá hay un árbol de juego en el que se está aplicando el criterio de Minimax para decidir cuál es el mejor camino. Y en los turnos se va intercalando entre maximizar y minimizar el puntaje, ya que solo en los turnos del jugador se debe maximizar, y en el turno del contrincante se debe buscar la movida menos conveniente para el jugador. Hay distintas maneras de desarrollar un algoritmo GTS. En general, las implementaciones paralelas en CPU separan el árbol en subárboles para procesar cada subárbol en paralelo. Sin embargo, en el paper utilizado de base para desarrollar el proyecto, sugerían la utilización de GTS basado en nodos, que consiste en procesar múltiples nodos del árbol de juego simultáneamente, independiente de a qué subárbol pertenezcan.
Esto evita problemas asociados a la divergencia de instrucciones tras aplicar alguna regla que lo lleve a buscar en algún nodo o en otro. En el paper utilizado de base se sugiere también la utilización combinada de CPU con GPU para aprovechar las ventajas que tiene cada una en la resolución de este problema. La GPU se encargaría entonces de procesar múltiples nodos que serán enviados desde la CPU utilizando un algoritmo de BFS o Breadth First Search, es decir, por anchura. La CPU, por otro lado, estará encargada de mantener la estructura del árbol que a la GPU le complicaría mantener, debido a que la GPU solo puede manejar arreglos de una dimensión y no arreglos de arreglos o estructuras complicadas como un árbol. La CPU además se encarga de controlar a la GPU y se encarga de procesar los nodos finales. Esto último, ya que cuando queden pocos nodos, el costo que tiene mandarlos a que se procesen en la GPU no alcanza a ser compensado por la ventaja obtenida al procesarlos en paralelo. Y por último, más allá del algoritmo, la CPU es la que se encarga de controlar la lógica general del juego. Nuestra solución se va a componer de diferentes funciones desarrolladas tanto para la GPU como para la CPU. Por el lado de la GPU tenemos dos kernels, uno que se encarga de calcular valores de nodos terminales en forma paralela y otro que se encarga de generar los nuevos nodos para alimentar el árbol nuevamente de forma paralela. Y en el caso de la CPU tenemos la función principal de Game Tree Search, funciones para evaluar nodos y generar nuevos nodos de manera secuencial, una función para actualizar los nodos del árbol con la estrategia de backtracking mencionada, y funciones para controlar el flujo de juego. Entonces, el pseudocódigo a grandes rasgos de cómo funcionaría la solución sería inicializar al árbol como nodo de entrada, y mientras queden nodos por calcular, primero se obtiene el valor de las hojas, los nodos terminales, y se actualiza hacia los nodos padres, así obteniendo las mejores jugadas y eliminando los nodos actualizados. Después, si es que hay, se calcularían nuevos nodos a partir de nodos no terminales para alimentar el árbol, y ambos pasos se pueden realizar tanto en paralelo o dependiendo de la cantidad de nodos, dado el umbral de conveniencia desde donde usar la GPU en adelante. Finalmente se retornaría la mejor jugada. Entonces, cada nodo del árbol lo vamos a representar como un objeto de clase FreeNode, el cual nosotros hemos calculado y almacena el valor de cada nodo, el tablero al que corresponde, si corresponde a un turno jugador que maximiza o minimiza, y referencia a otros nodos como es su padre e hijos. Además, cada tablero de juego será representado como un arreglo de entero de largo 9, donde 0 va a representar una celda vacía, 1 representa una ficha del jugador X, y 2 representa una ficha del jugador círculo, tal como se muestra en la imagen. Transformamos el tablero en un tablero de enteros, y este lo extendemos por las filas a un arreglo. Las funciones de evaluación y generación de nodos, respectivamente, se encargan de valorizar y generar nuevos nodos para el árbol. Además, estas son funciones especializadas para cada juego, y acá es donde se marca la diferencia de qué juego se está optimizando con el árbol, ya que hay que tomar en consideración las reglas del mismo y el estado donde llegamos a un nodo terminal, es decir, cuando el juego termina. En el caso particular del gato, vamos a valorizar con 3 reglas, cada una dependiendo de la cantidad de fichas del jugador o del contrincante que se encuentren en cada fila con la diagonal. Vamos a asignar 1 punto, 10 puntos o 100 puntos respectivamente para 1, 2 o 3 fichas del jugador en el tablero, cada fila con una diagonal, y las mismas reglas con valor negativo para el contrincante y así restar valor. En este ejemplo, para el jugador círculo, que tiene 3 elementos en el diagonal, el tablero tiene 101 de valor, considerando también que hay que restar los elementos de X, y dando vuelta a los valores, es menos 101 para el jugador X. Nuestra solución cuenta con 2 kernels. El primero corresponde a la función de evaluación de nodos llamado Leaf Calculation, y la segunda es la función generadora de nodos a partir de nodos ramas llamada Branch Calculation. Leaf Calculation utiliza 3 buffers de entrada y 1 de salida, los cuales corresponden a un buffer que contiene los tableros a evaluar, que tiene los tableros extendidos a lo largo del buffer, es decir, cada 9 elementos hay un tablero. Además, tenemos enteros que representan al jugador y al contrincante, y tenemos un buffer que almacena los valores obtenidos. Asimismo, Branch Calculation utiliza los tableros a evaluar, un entero que representa al jugador, un entero que representa los movimientos restantes, y tiene como salida los tableros nuevos obtenidos, y además un buffer de booleanos que contiene qué tableros son terminales y cuáles no. Entonces, brevemente, voy a mostrarles kernels. Acá podemos ver Leaf Calculation, que se apaña de estas constantes que contienen los puntajes y los índices que representan rectas dentro del tablero. Es decir, tenemos las horizontales, las verticales y diagonales. Lo que hace Leaf Calculation es, a partir del índice global, obtener cuál corresponde al índice donde comienza el tablero, y comienza a buscar cuáles elementos corresponden al jugador, y a partir de eso, si tiene 0, 1, 2 o 3, va a asignar un valor, y va a restar cuáles corresponden al contrincante, y lo va a almacenar en el buffer de salida de valores. Branch Calculation hace una idea similar. Obtiene el tablero, después ve si es posible hacer una jugada,
y va a generar un nuevo tablero a partir de este. Finalmente verifica si es un nodo terminal y va a almacenar el nodo en el buffer de salida, y en el buffer de salida de booleanos va a asignar si es que es o no terminal. Vamos a la presentación. Entonces, tuvimos el problema que tuvimos en el desarrollo fue que nuestro proyecto original era un chess engine, es decir, lo mismo que estamos haciendo, pero para ajedrez. Sin embargo, lo modificamos. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que había una alta complejidad del cálculo de movimientos en el juego, dado a que, comparándolo al gato, que tiene solamente 9 celdas y 2 fichas, acá hay 64 celdas con múltiples piezas que se pueden mover de diferentes formas, pueden aparecer y desaparecer, y además que era difícil asignar puntaje porque había muchas formas de hacerlo. Entonces nos dimos cuenta que esto se escapaba un poco de los alcances del curso, que lo importante era enfocarse en paralelizar, y lo simplificamos al juego del gato. Pero esto tuvo consecuencias. Nuestro resultado es que el algoritmo funciona correctamente, es decir, la jugada eficiente, pero es menos eficiente que la versión serial, aproximadamente 60 veces más lento. Ahora nos preguntamos, ¿por qué pudo haber pasado esto? Nosotros creemos que la solución implementada puede ser innecesariamente compleja, pues comparamos el kernel con las funciones de evaluación en sí, más allá del algoritmo completo, y efectivamente son más eficientes. Pero el algoritmo en su totalidad, la forma en que recorremos el árbol puede tener algún problema, y el paper era muy poco específico en esta parte, por lo tanto tuvimos que ingeniárnoslas para buscar una solución, y quizás no fue la más adecuada. Además, hicimos pruebas en una tarjeta integrada en vez de una dedicada, por lo que puede haber diferencias de rendimiento, y sería interesante probar qué pasó ahí. Y finalmente, el juego sea demasiado sencillo para ser resuelto en paralelo, pues en la investigación se usaron como pruebas juegos como ajedrez y Conecta 6, cuyos árboles de juego tienen una complejidad del orden de 10 elevado a 123 y 140 respectivamente, y el gato tiene un orden de solamente 10 elevado a 5, mucho menor. Creo que estamos medio pasado de tiempo, no sé si pensamos en una demostración de cómo funciona el algoritmo. Sí, muéstrala. Sí, claro. Ok. Vamos a ver el código. En realidad es una muestra de cómo funciona el juego. Entonces, por ejemplo, ya tenemos la consola, me pido una opción, voy a comenzar con las cruces, y puedo ingresar una jugada de 1 a 9 que va a representar una de las celdas del tablero leída desde la primera fila hasta la última. Por ejemplo, si juego en 3, en la fila derecha, perdón, la fila superior en la columna derecha, entrego una jugada. Por ejemplo, voy a jugar, no sé, en 5, y va, no sé, defenderse, va a intentar bloquear a que yo gane. Entonces, por ejemplo, ahora le voy a regalar la jugada ya para terminar y que me pueda ganar. Y efectivamente perdí porque la máquina se dio cuenta que era la mejor jugada. Volvamos entonces a la presentación. Algo muy breve. Proponemos trabajos futuros si alguien quiere trabajar desde lo que hemos realizado. Se puede estudiar la eficiencia del algoritmo, por ejemplo, representando los tableros como bitboards. Nosotros usamos arreglos de 9 enteros, y nos dimos cuenta que ya al final que podríamos haber usado enteros de 32 bits para representar todo el estado del tablero, y puede ser mucho más eficiente, por ejemplo, para generar los buffers. En vez de recorrer grandes arreglos, es solamente pasar un entero a cada thread. Además, podemos implementar una estrategia de planning para evitar recorrer caminos innecesarios del árbol, porque hay varias formas de llegar al mismo tablero terminal, por diferentes caminos desde el árbol. Entonces, si ya pasamos por ese tablero y ya lo evaluamos, no tiene sentido evaluarlo nuevamente, y esos caminos se pueden descartar para agilizar el algoritmo. Finalmente, se pueden implementar funciones de evaluación y generación de nodos para juegos más complejos, pues como mencioné anteriormente, esto es lo que marca la diferencia de qué juego se está evaluando, y quizás se podría probar si efectivamente para juegos más complejos es más eficiente que la solución serial. Y bueno, esta es nuestra bibliografía, y esa ha sido nuestra presentación. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por la presentación. Estupendo. Felicitaciones Sí, por el súper trabajo. bien. Sí. Preguntas.